Empezamos el día de hoy leyendo Salmos 87:1. Salmos 87:1 dice: su cimiento está en el monte santo. Quiero decirles que para aquellas personas que llegaron quizás por primera vez a este video, para poder entenderlo es necesario que vean lo que es la introducción de esta serie, El anhelo de Dios en Sion, porque allí hablamos sobre qué es el monte de Sion, a quién Dios decide llamarle el monte de Sion y por qué. Cuáles son las características, cuáles son las causas, cuáles son las razones. Así que si no has visto ese video es importante que lo veas porque es la base, este tema es la continuación de ese tema. ¿Ok? Muy bien. Vamos a imaginar que ya sabes qué es el monte de Sion. Vamos a imaginar que ya aprendiste cuáles fueron las causas, cuáles fueron las razones, cuáles son los porqués. Así que ahora continuamos con Salmos 87:1 que dice: su cimiento está en el monte santo. Ya sabemos que el monte santo es el monte de Sion, pero dice que su cimiento está allí en el monte santo. La pregunta es: ¿el cimiento de quién o el cimiento de qué? Yo puedo intuir que está hablando del trono de Dios, yo puedo intuir que está hablando inclusive de Dios mismo, pero vamos a ver qué nos dice la Biblia. Salmos 89:14, mira lo que dice aquí, dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Significa que el cimiento del trono de Dios es la justicia y es el juicio. Entonces, cuando en Salmos 87:1 nos dice su cimiento está en el monte santo, se está refiriendo a la justicia de Dios y se está refiriendo al juicio de Dios. Entonces podemos darnos cuenta que el cimiento en realidad tiene dos vertientes, o en realidad tiene dos ramas, o tiene dos pilares, por así decirlo, ¿no? El cimiento del trono de Dios tiene dos pilares. Un pilar es la justicia y el otro pilar es el juicio. ¿Y dónde se encuentran la justicia y el juicio de Dios? Se encuentran en el monte de Sion, en su monte santo. Tenemos que investigar, tenemos que descubrir a qué se refiere con la justicia y a qué se refiere con el juicio. Cuando nosotros vamos a Jeremías 23:6 dice: en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Para los lectores de la Biblia ya sabemos que en esta parte, en este versículo, está hablando de Cristo. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Ese nombre es el nombre que distingue a Cristo, porque en realidad Cristo es nuestra justicia. Entonces, ya descubrimos que el cimiento del trono de Dios está en el monte santo, pero ese cimiento tiene dos pilares, y un pilar es la justicia. Y cuando habla de la justicia, habla de Cristo, y tiene sentido porque dice: misericordia y verdad van delante de tu rostro. Delante de la justicia, delante de Jesús va su misericordia y va su verdad. Ahora, si nos vamos a Isaías 28:16, encontramos algo también interesante. Dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. En Sión Dios colocó un fundamento, es una piedra probada, es una piedra angular, es una piedra preciosa, de cimiento estable. ¿Y a quién representa esa piedra? Yo hablé de este texto en la introducción a la serie Bendito el que viene en el nombre del Señor. Allí se habla sobre esa piedra, a quién representa. Entonces esa piedra es el fundamento. Pero no nos vayamos a dar tantas vueltas. Vamos a Efesios 2:20.
Y mira lo que dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, es decir, el fundamento que está en Sión, que representa el pilar de la justicia, es Jesucristo mismo. Salmos 2:6 nos dice lo mismo, dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Qué significa? ¿Quién es ese rey? ¿A quién le llama el salmista David? Yo he puesto a mi rey sobre Sión. Obviamente que ese rey es Cristo. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en Sión y es parte del fundamento. Y representa la justicia, que es el cimiento del trono de Dios. Pero el cimiento del trono de Dios tiene dos pilares. Tiene la justicia, pero tiene otro pilar todavía, que es el juicio. Lo vamos a ver en Salmos 27 del 2 al 3. Mira lo que dice: nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Aquí se repite otra vez la misma frase: justicia y juicio son el cimiento de su trono. Solo que en el 89:14 dice que lo que va delante de ese cimiento es la misericordia y la verdad. Pero aquí en el 97 del 2 al 3, lo que va delante no es misericordia y no es la verdad. Mira lo que va delante: fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Aquí ya vimos dos pilares. Cristo, delante de Cristo va la misericordia y la verdad. Es un pilar del cimiento del trono de Dios. Pero hay otro pilar como cimiento del trono de Dios, y es su justicia. Y delante de la justicia no va la misericordia y no va la verdad, va el fuego abrasador que consume a sus enemigos. Entonces, ¿a qué se refiere? Cuando hablamos de juicio, ¿a qué se refiere? ¿De qué nos está hablando? La palabra juicio nos da a entender encarcelamiento, nos da a entender cárcel, nos da a entender condena, nos da a entender sentencia. Entonces tenemos que ver a qué se está refiriendo con el juicio, porque en Sión se encuentra el cimiento del trono de Dios, pero ese cimiento tiene dos pilares: la justicia y el juicio. Mira lo que dice Eclesiastés 12 del 13 al 14. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Interesante, la norma de juicio según el Antiguo Testamento es la ley de Dios: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Pero ¿será que es eso? ¿Será que el Antiguo Testamento fue escrito solamente para los judíos? Se me hace que el Antiguo Testamento era solamente para los israelitas. Para nosotros hoy en día ya no aplica, ya no tiene nada que ver. Es lo más probable, ¿verdad? Mira lo que dice Santiago 2 del 10 al 12. Esto ya es en el Nuevo Testamento. Es interesante porque la Biblia nunca se contradice. Santiago 2 del 10 al 12. Porque cualquiera que guardare toda la ley, cualquiera que guarda toda la ley, pero ofendiere en un punto, te haces culpable de todos. Tú puedes guardar toda la ley, dice Santiago, pero si ofendes en un punto, entonces ya transgrediste toda la ley. Y sigue diciendo Santiago: porque el mismo que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, tal vez no cometas adulterio, pero si matas, ya te hiciste transgresor de toda la ley. Y es como si hubieses cometido es como si hubieses violado todos los mandamientos. Por eso dice Santiago: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago también nos dice que vamos a ser juzgados por la ley de Dios.
entonces debiéramos de tener un poco más de cuidado sobre el lugar que le damos en nuestra vida. ¿No creen? Santiago 2:13 dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Juicio sin misericordia para el que no haga misericordia. Hay personas en nuestro mundo que se deleitan asesinando, que se deleitan matando, que se deleitan haciendo sufrir y torturando a las personas. ¿Qué será lo que les espera? La palabra de Dios dice: juicio sin misericordia para los que no hagan misericordia. Así que no esperen compasión quienes no tienen compasión. No esperen piedad quienes no tienen piedad. Malaquías 4, del 4 al 5 dice así: acuérdense de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb, en el monte Sinaí, ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, fíjate lo que dice: yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Antes de que venga el día grande de Jehová, antes de que venga ese día grande y terrible, dice que Dios va a mandar al profeta Elías. La pregunta es: ¿ya vino ese día grande y terrible de Jehová? ¿Ya castigó a los impíos? Yo creo que todavía no. Por lo tanto, ese Elías todavía va a venir. Y su propósito es recordarnos lo que Dios le habló a Moisés en el monte Horeb. Las ordenanzas y las leyes que Dios otorgó para su pueblo. Dice Malaquías 4:6: no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El propósito de ese Elías que viene, por cierto, los discípulos le preguntaron a Jesús: pero dijeron que antes de que viniera el Mesías iba a venir Elías. Y Jesús les dijo: pues déjenme decirles que Elías ya vino. E hicieron lo que quisieron con él, no lo conocieron. Porque el Elías de ese tiempo estaba representado por Juan el Bautista. Y en el final de los días, antes de que venga el día grande y terrible, ese Elías va a estar representado por un pueblo, cuyo propósito será dar un mensaje. Y el propósito de ese mensaje es evitar que vengan los juicios de Dios sobre la tierra y la destruyan. Entonces ya vimos que el cimiento de Dios se encuentra en su monte santo. El cimiento de Dios se encuentra en Sión. Ustedes ya saben qué es Sión, quién es Sión, quiénes son Sión, a quienes Dios llama Sión. Y ese cimiento de Dios tiene dos pilares: la justicia, representada por Cristo, y el juicio, representado por su ley. Y esto queda bastante claro cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, porque allí ya prácticamente te lo está diciendo así, te lo dice sin rodeos. Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, es decir, el pilar del juicio, y tienen la fe de Jesús, es decir, el pilar de la justicia. Esos dos fundamentos se encuentran en Sión, o más bien, ese fundamento que tiene dos pilares se encuentra en Sión. El Sión moderno, el Sión de Dios, el Sión de este tiempo tiene esas dos características. Tú lo vas a identificar porque tiene esas dos características. Tiene los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Está profetizado en los Salmos y está profetizado en el Apocalipsis. Y Apocalipsis 12:17 nos vuelve a repetir lo mismo. Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Habla de un dragón que persigue a una mujer que representa una iglesia. ¿Y a quiénes va a perseguir ese dragón? Ese dragón es un poder perseguidor. ¿A quiénes persigue? ¿A qué iglesia persigue? Dice Apocalipsis 12:17: a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí nos volvemos a encontrar a esos dos pilares que son el cimiento del trono de Dios, que se encuentra en Sión, el monte santo. Pero aquí estamos viendo a Sión perseguido, a un Sión que tiene que correr para salvar su vida.
Pero déjeme decirle una cosa. Antes de que venga esa persecución, antes de que el pueblo de Dios sea perseguido, antes de que tenga que huir para salvar su vida, antes que eso se tienen que cumplir otras profecías. No va a venir esa persecución sin que antes se cumplan estas otras profecías que vamos a mencionar ahorita. Salmos 99:2 dice: Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Antes de que venga el día grande y terrible de Jehová, Dios tiene que ser exaltado desde Sión sobre todas naciones, pueblos y lenguas. Se tiene que cumplir lo que dice Isaías capítulo 2 versículo 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Es decir, Sión va a ser convertido en cabeza de los montes, va a ser exaltado sobre todos los demás montes, y van a correr a él todas las naciones de la tierra. Eso que dice Isaías capítulo 2 versículo 2 se repite en Miqueas capítulo 4 versículo 1. Dice otra vez: y acontecerá en los postreros de los tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Aquí está hablando que el monte de Sión se va a convertir en una potencia mundial en cuanto a influencia religiosa. Es una profecía, y si está profetizado en la Biblia se tiene que cumplir. Esto no significa que todo el mundo se va a convertir, pero sí significa que se va a convertir en una influencia poderosa ante las naciones, ante los pueblos. Miqueas 4:5 dice: aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios. Fíjate bien, por eso sabemos que no todos se van a convertir, porque dice que todos los pueblos van a andar en el nombre de su Dios. Nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Es decir, van a seguir existiendo las otras religiones, van a seguir existiendo los otros movimientos, pero Israel va a ser colocado como cabeza de todos esos movimientos religiosos. Este movimiento, a quien Dios ha designado como el monte de Sión, va a cobrar una fuerza, va a cobrar un poder en lo postrero de los tiempos, y es probable que a nosotros nos toque participar de ese momento. Por eso la escuela sabática de hoy dice: los cimientos del templo de Dios están en el monte de Sión. Ahora sí sabemos a qué se refiere cuando dice la escuela sabática: los cimientos del templo de Dios están en el monte de Sión. Dice: en el tiempo del fin, Sión se alzará sobre todos los montes. La gloria de Sión atrae a todas las naciones hacia Dios, y así las fronteras del reino de Dios se extienden hasta incluir a todo el mundo. Es decir, el evangelio va a ser predicado a todo el mundo. Salmos 87 del 4 al 6, mira lo que dice. Yo me acordaré de Rahab. ¿Quién era Rahab? Una persona que no pertenecía al pueblo de Israel. Y de Babilonia. ¿Quién era Babilonia? Allá donde fue llevado Daniel de esclavo, los babilonios. Dice: yo me voy a acordar de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. Filistea. ¿Quién era Filistea? Filistea era el pueblo que siempre peleaba contra el pueblo de Israel. Y Tiro. Se va a acordar de Etiopía y va a decir: este nació allá, pero de Sión se dirá: este y aquel han nacido en ella. Es decir, lo interesante es que las puertas de Sión van a estar abiertas para todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Cualquiera que quiera agregarse o añadirse al pueblo de Dios en este tiempo final podrá hacerlo, y no va a recibir un título de ciudadano de segunda, no va a recibir un título de forastero, no va a recibir el título de extranjero. Se le va a extender de parte de Dios su certificado de nacimiento
con ciudadanía completa, como si hubiese sido hijo legítimo de Sión, con todos los derechos y privilegios. Abierta la ciudadanía del reino de Dios para todos los pueblos, para todas las naciones, para todas las tribus y para todas las lenguas. Nadie quedará excluido. Todo mundo podrá registrarse, agregarse, añadirse al pueblo de Dios y será aceptado como hijo legítimo de Sión, como nacido en Sión. Y de Sión se dirá: este y aquel han nacido en ella. Y el Altísimo mismo lo establecerá. No vas a depender de que alguien te diga. No vas a depender de que venga un sacerdote y un pastor y te diga: tú ya eres aceptado como hijo, como ciudadano. Basta con que tú aceptes a Dios y Dios mismo te va a establecer como hijo. Jehová contará al inscribir a los pueblos: este nació allí. Salmos 87 del 4 al 6. Es maravillosa esta palabra. Salmos 87 apunta a la salvación tanto de los judíos como de los gentiles. Dice Colosenses 3:11: no hay judío, no hay griego, no hay circuncisión, no hay incircuncisión, no hay bárbaro ni escita, no hay siervo, o sea, esclavo, ni libre, sino que Cristo es todo y en todos, para todos. La descripción que se hace en este texto, que hace este salmo sobre la prosperidad de Sión, nos recuerda la visión de Daniel. No sé si ustedes han estudiado Daniel 2. En Daniel 2 se habla sobre una estatua y se habla sobre una piedra que de repente cae y rompe la estatua. Y de esa piedra que cae y rompe la estatua se hace un gran monte grande que abarca toda la tierra. Daniel 2:44: y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos los demás reinos, pero él permanecerá para siempre. Es interesante que el reino de Dios se va a establecer en la tierra mucho antes de la segunda venida de Cristo, a través de la predicación del evangelio. Se van a agregar ciudadanos al reino de Dios. Los reinos del mundo van a pelear contra ese reino de Dios. La Biblia dice en Apocalipsis: van a pelear contra el Cordero, pero al final el Cordero va a venir, porque entonces Cristo mismo se va a manifestar, va a aparecer en las nubes de los cielos para defender a su pueblo que está siendo atacado en la tierra. Interesante, ¿no? Jesús contó la parábola de la semilla de mostaza. Dice que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, la cual es pequeña, y es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. De la semilla más pequeña, así comparó Dios el reino de los cielos, como una semilla pequeña que empieza de la nada, pero que va creciendo, va creciendo, va creciendo y va tomando fuerza. Cuando Cristo pronunció esta parábola, había solamente unos pocos campesinos galileos que representaban el nuevo reino. Su pobreza, lo escaso de su número, era presentado repetidas veces como razón por la cual los hombres no debían unirse con estos sencillos pescadores que seguían a Jesús. Pero la semilla de mostaza había de crecer y extender sus ramas a través del mundo. Y aun cuando los reinos terrenales hayan perecido, esos reinos cuya gloria llenaba los corazones de los seres humanos, el reino de Cristo seguirá siendo una fuerza poderosa y de vasto alcance. En esta última generación, la parábola de la semilla de mostaza ha de alcanzar un notable y triunfante cumplimiento. La pequeña simiente llegará a ser un árbol, y eso va a ocurrir aquí en la tierra antes de que Cristo venga. La predicación del mensaje de Dios va a alcanzar al mundo entero. El mensaje, el globo entero, será amonestado con el poder del evangelio. El monte de Sión, que hoy es un movimiento pequeño, un pueblo pequeño, se va a hacer grande
A medida que nos acercamos al fin de los tiempos, irá creciendo, irá tomando fuerza y lo acompañará un poder que nadie le podrá hacer frente. El último mensaje de amonestación y misericordia ha de ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ese mensaje que está allí en Apocalipsis 14, del 6 al 14. El mensaje de los 3 ángeles. Ese mensaje va a ir a toda nación, tribu y lengua y pueblo, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Es decir, Dios va a hacer que ese mensaje llegue a todos los corazones, porque de todas esas naciones, de todos esos pueblos, de todos los rincones de la tierra, Dios va a tomar un pueblo para sí. Va a reclutar ciudadanos, va a reclutar hijos para su reino. Y hoy tú y yo estamos en un lugar privilegiado, porque formamos parte de ese pueblo, porque formamos parte de ese movimiento. Y poco a poco vamos a ser testigos de cómo el monte de Sión irá poblando la tierra, irá cubriendo el globo, y este mensaje va a llegar a cada corazón que habita sobre la faz de la tierra. Eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en el próximo video.